Un saludo a los estudiantes y las estudiantes de historia que cursan la enseñanza media y están interesados en el tema de la burguesía y el liberalismo. Tema relevante en la perspectiva que marca todo el quehacer del ser humano durante la época contemporánea. Tanto es así que el concepto de burguesía y el liberalismo político y económico se proyectan hasta el siglo XXI. Entonces, el objetivo de esta sesión histórica es conocer y comprender los conceptos de burguesía y liberalismo desde el punto de vista político y económico. Durante el antiguo régimen, la clase social, el estamento social dominante era la nobleza. Ellos, divididos en alta nobleza y baja nobleza, o hidalgos, como se les conocía en España. Todo este estamento social muy cercano a la monarquía absoluta, que era el sistema político de Europa entre los siglos XVI y XVIII. El modelo económico, el mercantilismo, favorecía principalmente a los nobles y, por supuesto, a la monarquía. La burguesía, campesinos, villanos, artesanos, eran los que pagaban impuestos en Europa. Y los nobles y el clero no pagaban impuestos. En este contexto es que se desarrolla, debido a los ideales ilustrados, la Revolución Francesa. Y luego de esta revolución se consolida la burguesía como sector social dominante. Entonces, desde la época contemporánea, la burguesía es aquel estamento social conformado por banqueros, comerciantes, industriales, que van a presionar a los gobiernos monárquicos para generar cambios que indiquen la aplicación de un sistema político democrático. Esto ocurre en Francia, Inglaterra, Países Bajos, también en España. Durante la época contemporánea, los burgueses implementaron regímenes liberales, tanto desde el punto de vista político, solicitando la redacción de constituciones políticas escritas y el reconocimiento de los derechos civiles y ciudadanos, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, emblemas también de la Revolución Francesa. La sociedad burguesa comienza su proceso de consolidación desde la época medieval. Este proceso se desarrolla entre 1200 y 1700, es decir, siglos XI hasta el siglo XVIII, y consiste preferentemente en un largo historial económico que trae como resultado el poder económico para este grupo social tras la acumulación de capitales.
es, durante la época moderna, que intentan participar también en el ámbito político, oponiéndose a los nobles y a las monarquías absolutas. Luego de la Revolución Francesa, estamos en presencia de la consolidación de los ideales políticos, económicos y sociales de la burguesía. Y es este grupo social el que domina al mundo desde sus atribuciones políticas, sociales y sobre todo gracias a su poder económico. En la historia de la época contemporánea, los burgueses van a controlar la economía y la política, y a partir de ahí, entonces, controlan a la sociedad. Viven en el centro de las ciudades, en grandes casas que reflejan su poder económico, y además ostentan, a través de la forma de vestir, sus grandes inversiones económicas. Ellos van a crear una cultura propia que se conoce como la cultura burguesa. Una característica relevante de este grupo social es que fomentan la propiedad privada para afianzar su poder económico. Y además, el bienestar burgués se opone a la vida miserable de la clase obrera. Esto tras la revolución industrial. Entonces, el liberalismo político, económico y social es o son los ideales que van a identificar a la burguesía. El liberalismo político es, por lo tanto, la ideología de la burguesía desde el siglo XIX hasta la actualidad. En aquel entonces, época contemporánea, siglo XIX, los burgueses se oponen a los privilegios de la monarquía y la aristocracia, ya derrotada tras la Revolución Francesa. Es a partir de el siglo XIX que difunden a través de toda Europa y también el mundo los derechos del hombre y del ciudadano consagrados con la Revolución Francesa, a saber, libertad, libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación. Además, proponen el constitucionalismo dentro de los sistemas políticos, es decir, toda la estructura del Estado debe ser apoyada con una carta fundamental conocida como la Constitución Política. En Inglaterra y en España, donde la monarquía y la aristocracia o nobleza siguieron vigentes, se aplica la democracia constitucional o bien conocida como la monarquía constitucional, en donde la aristocracia, la nobleza, el rey son símbolos y que participan solo indirectamente en el sistema político democrático. En definitiva, el liberalismo como tendencia política es el que da origen a la república y a la democracia como sistemas políticos que aplicamos en la actualidad. Y los fundamentos son la soberanía nacional, que es el territorio que le corresponde a los pueblos defender y cautelar. Los derechos individuales de las personas, la libertad, la igualdad, la fraternidad,
la división de los poderes del Estado en poder ejecutivo, legislativo y judicial, la soberanía popular, que es el derecho al sufragio, al voto que tienen todas las personas que habitan un país, la constitución política del Estado, que debe ser universal y reconocida por todos los habitantes, la igualdad ante la ley, que es la base del sistema democrático en cuanto al poder judicial, y las libertades de pensamiento, de expresión, de prensa, de acción. Cabe hacer notar que el liberalismo también presenta fundamentos económicos que dan origen a lo que se conoce como el liberalismo económico, el cual también tiene sus bases en la Ilustración. En este sentido, el fundamento del liberalismo económico está en el libre mercado o en el libre comercio, en el desarrollo absoluto de la propiedad privada y la no intervención del Estado en la economía. La libre competencia es otra característica del modelo económico liberal, puesto que todo ser humano tiene el derecho y la libertad de participar en el modelo económico como estime conveniente, comprando, vendiendo y eligiendo libremente la persona cómo soluciona su problema económico. Entonces, estos principios liberales, así sean políticos o económicos, son la base del ideal burgués. Y es así hasta el día de hoy. En definitiva, la herencia de la Revolución Francesa está plasmada en el liberalismo y en la burguesía. El legado de esta revolución se proyecta a través de toda la época contemporánea, en Europa, en el mundo y en Chile. De esta manera, con estas ideas se consolidan en el contexto del mundo contemporáneo doctrinas políticas, económicas y sociales que van a defender la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. Y estas ideas se reflejan luego en el surgimiento del nacionalismo político, que tiene sus orígenes también en el proceso de la Ilustración y en la consolidación del liberalismo y de la burguesía como ideas y como sector social. Es en este contexto del siglo XIX cuando la burguesía va a desempeñar un rol fundamental al asumir el compromiso del liberalismo económico, va a difundir hasta su consolidación al capitalismo como sistema económico. Este modelo de perspectiva económica, basado en el libre mercado, cumple fielmente con los ideales económicos liberales, y los burgueses alentaron todos los cambios producidos en la producción, el intercambio y el consumo, ya que esto le otorgaba valor esencial al capital y por ende al capitalismo como sistema económico. A su vez, aparece una fe infinita en el progreso y la búsqueda del éxito. Esto los burgueses lo tomaron de forma muy relevante, a tal punto que son los actores principales de un proceso histórico que se conoce como la revolución industrial. Ellos son los que van a promover los avances técnicos y científicos que a la vez los proyectan a sus negocios.
La modernización de los estados es otro proceso histórico en el cual los burgueses serán protagonistas, ya que van a liderar el surgimiento de los estados liberales en toda Europa. Y esas ideas las van a proyectar hacia el mundo entero. Ellos defendieron la separación de los poderes del Estado, la promoción de los derechos individuales y la prolongación a escala mundial de la soberanía popular. En síntesis, los burgueses son los protagonistas de las grandes revoluciones de la época contemporánea. Así lo hicieron en la independencia de Estados Unidos, 1776, en la Revolución Francesa, 1789, en las independencias hispanoamericanas, se incluye Chile, desde principios del siglo XIX. Ellos participan durante la época contemporánea en una serie de estallidos sociales, preferentemente en el siglo XIX, a través de los cuales consolidan su predominio en el contexto político, económico y social de Europa. Estas son las revoluciones liberales dirigidas por los burgueses en toda Europa, en 1830, 1848 y 1868. Es gracias a estas revoluciones que ellos lideran que se consolidan sus ideales en el contexto de Europa y luego del mundo. En el Congreso de Viena, en Austria, es que se consolidan estas ideas y a partir de ahí es que se desarrollaron estas revoluciones liberales dirigidas por los burgueses en los años ya mencionados. Cabe hacer notar que los burgueses también participaron en dos procesos relevantes de Europa, que también son considerados como ejemplos de revoluciones burguesas. Tal es el caso de las unificaciones políticas, sociales y económicas de dos países, Italia y Alemania. En síntesis, podemos decir que los ideales burgueses y el liberalismo político y económico son esenciales en la historia universal en el transcurso de la época contemporánea.